¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. Aún somos pocos, pero van entrando poco a poquito los compañeros. Muy buenos días a nombre de la licenciada Laurimelda Hernández, que hoy no pudo estar con nosotros para dar esta presentación a nuestro siguiente ponente del día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida, asimismo como el secretario general de esta organización sindical. Les mando un afectuoso abrazo y estará con nosotros integrándose un poco más adelante. Hoy en este taller de burnout tenemos un tema muy importante llamado estrategias de prevención organizacional. Hoy nos acompaña y es un placer para nosotros estar aquí con el doctor Enrique Blancarte Fuertes, que nos hablará sobre este tema interesante. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos y estar aquí, presentándonos tus conocimientos. Sin más preámbulo, te doy la cámaras y micrófonos para que estés compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y gracias primero por la invitación. Así como dices, pues realmente es un tema bastante interesante y que viene a formar parte de este curso taller que ya lleva eh, en su ejecución varias temáticas. Vamos a tratar de abordar cada uno de los temas eh, de manera genérica, no profundizando. Sin embargo, sí trataremos de dar unos pincelazos de lo que cada uno de ellos compete. Entonces, pues nuevamente el agradecimiento al al- al sindicato, sección 37, a los compañeros que están tomando el curso, pues un saludo a la distancia. Eh, Esperemos que la temática resulte de interés para cada uno de ustedes y que pues se lleven al menos algo de lo que tiene que ver con las estrategias de prevención organizacional. Sí quiero puntualizar que este tema se relaciona mucho a lo que la organización hace para tratar de prevenir el burnout. Vamos a hablar un poquito de algunas estadísticas muy breve, porque eso ya lo han venido revisando, entonces no quiero sonar repetitivo, estar diciendo situaciones o contextos que ustedes ya revisaron en temas previos. Sin embargo, pues sí los utilizaré para ir contextualizando lo que es el tema y para irnos adentrando en la revisión de cada una de las temáticas. Entonces, pues, en cuanto a la declaración de conflicto de intereses, pues quiero comentar que no tengo ninguno. Personalmente, pues, el tema, el material mm, está citado y está referenciado de las fuentes de las cuales fue extraída la información por una parte y por otra, pues el tema, la originalidad, la esencia, la pertinencia del tema, pues le pertenece al Sindicato Nacional, sección 37. Yo solamente colaboro en tratar de difundir, en tratar de comunicar, de explicar un poquito todas estas vertientes, todas estas determinantes que tienen que ver con lo que es el famoso síndrome de burnout, eh, que desde mi perspectiva, pues sí tiene que ser estudiada de manera muy puntualizada, porque incluso la misma literatura a veces nos confunde entre distintos estados, ¿no? ¿Qué es estrés, qué es fatiga y qué es síndrome de Burnout? Entonces, ya lo comentaré más adelante en estudios que llevan una metodología puramente científica, como un metaanálisis que no está comprobado eh, una causa a la que se le puede atribuir el síndrome. Ya ustedes pues deben de saber, y yo lo he revisado, que es un estado multifactorial y multicausal. Entonces, precisamente yo revisando un poquito las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Internacional del Trabajo, incluso ellos si ustedes entran a revisar cada una de las páginas en sus estadísticas, pues no aborda literalmente la causa principal del síndrome
de burnout. Entonces, pues sí, yo creo que hay que clarificar y a nosotros, a los que nos toca difundir la información, sí hay que puntualizar y hay que sí ser concisos en no tratar de confundir a la audiencia. Entonces, pues ya más adelante lo revisaremos y si alguien pues tiene algún otro dato, eh, pues hay compartirlo, ¿no? Porque tal vez la información, pues ustedes saben, es bastante, es vasta. Entonces, pues luego, pues sí, por ahí se nos puede ir algún dato que pues no es preciso. Entonces, pues no hay ningún conflicto de intereses, insisto, todo le pertenece al sindicato. ¿Qué vamos a revisar hoy de manera general? El tema, pues ya lo comentamos, es estrategias de prevención organizacional y dentro de ellas, pues abordaremos estos tres subtemas, lo que es el diseño de cargas laborales equitativas y gestionables, un tema pues muy bastante interesante y muy extenso para en la lectura que hice, pues sí requiere de un análisis muy profundo de incluso retomar desde cuando se definieron los puestos, estudiar movimientos, estudiar el ambiente eh, laboral, estudiar cargas físicas. Entonces, pues sí, ese es un tema bastante interesante que entiendo que este debe de ser retomado por cada una de los líderes que están gerenciando alguna organización. El otro tema es fomento de la comunicación abierta y retroalimentación constructiva. Aquí traté de salirme un poquito del contexto, ¿verdad? Ya sabemos ustedes el proceso de comunicación, cuál es un emisor, un mensaje y un receptor, un canal de comunicación. Lo vamos a abordar, pero sí intentaré un poquito romper ese esquema de que la comunicación no nada más es ese proceso de transmitir información, sino que es toda una cultura que debes de desarrollar dentro de tu organización para que ésta sea significativa. Entonces, no es solamente el mensaje, no es lo que dice, sino es todo un patrón de variables de determinantes que debes de tomar en cuenta para saber qué, cómo, cuándo, en dónde y en qué momento comunicas. Y finalmente, pues trataremos de abordar lo que es lo que son programas de bienestar y flexibilidad laboral también. Ya hay estudios, creo que en esta parte es donde más evidencia científica encontré en cuanto a la efectividad que tienen los programas de bienestar dentro de las organizaciones laborales. No es un tema muy reciente, ya tiene algunos años que en otras culturas, la europea, por ejemplo, la estadounidense principalmente, han venido aplicando programas de bienestar. Y esto va de la mano con un poquito con la cuestión, o va de la mano con la cuestión laboral. Entonces, ¿qué quiero decir en resumen con todos estos temas? Que prácticamente todos estos temas le pertenecen a la gerencia, a la organización. El capital humano solamente entra en ese contexto que propiamente la organización ya diseñó, como es todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, estas temáticas en algún momento, pues sí, al trabajador le compete, por ejemplo, cómo se comunica, ¿no? Cómo participa en los programas de bienestar, qué tan motivado, qué tan comprometido está, cómo visualiza un programa de bienestar, pero lo demás casi el gran porcentaje le pertenece a la organización. Cómo está gestionada, cómo está estructurada, cómo está programada, cómo está planeada, cómo está liderada incluso. Entonces, pues sí es un tema que tiene que ver mucho, le pega más a los líderes, a los gerentes, a los tomadores de decisiones dentro de las organizaciones. Eh, Brevemente, pues ustedes conocen la revista Forbes, entonces sabrán que es la revista de negocios pues de mayor importancia eh, de, en cuanto a estudiar a las organizaciones y por ahí pues, encontré esta nota que hace la revista Forbes, aquí está la cita, ustedes la pueden visualizar en la parte inferior, casi todas las citas vienen en la parte inferior por si quieren indagar
en la información, está compartida. Nos dice en el 2023 que ya en las organizaciones, todas, absolutamente todas, llámese pequeñas, medianas y grandes y de cualquier giro, están enfrentando uno de sus mayores desafíos. Uno tiene que ver con el talento humano y otro con la cuestión de posicionamiento, de crecimiento y de, de rendimiento, ¿no? De generación de dinero. Entonces dice la revista Forbes en esta fecha que uno de los mayores desafíos que presentan las organizaciones es primero, cómo atraen. Segundo, bueno, cómo atraen, qué mecanismo está utilizando la organización para atraer al mejor capital humano. Segundo, cómo evitar que este capital humano se vaya, el que es bueno, migre hacia otras organizaciones. Y el tercero, que es el de mayor importancia, cómo es cuando ya está dentro de tu organización, cómo potencializas, cómo haces que ese talento humano crezca en favor de la organización y en favor de él mismo, ¿no? Anteriormente, pues nos dice que ya el salario monetario, pues ya está quedando un poquito de lado. Es interesante, sí, el comentario, pues, porque pues todos trabajamos para generar dinero y mantenernos, pero ya no solamente es el dinero, ya el trabajador ya no se incentiva con la cuestión económica, sino que ya entran otras variables en juego, como es la reputación misma de la organización, ¿verdad? Eso nos motiva a trabajar dentro de una organización. Y el otro elemento que viene en boga dentro de las organizaciones es qué compromiso tiene esa organización con el bienestar. Identifican la palabra integral, ¿no? O sea, cómo visualiza esa organización trabajo íntegro, o sea, en qué esferas piensa que debe de desarrollar al trabajador dentro de la organización, lo que le toca a la organización desarrollar, atender con ese trabajador y lograr así este equilibrio entre esta vida laboral y personal, porque no podemos desfasarnos de esta vida que primero, pues obviamente pues, somos personas y después pues trabajamos, ¿no? Entonces no podemos dejar de lado estas dos esferas, hay que tomarlas en cuenta. Y el otro elemento es las necesidades de las nuevas generaciones, ¿verdad? Las generaciones han evolucionado, ya el sistema de salud ha estado cambiando en cuanto al capital humano, la generación pues obviamente va cambiando, entonces ya no son las mismas necesidades, ¿verdad? De estas nuevas generaciones pues ya satisfacen muy rápido sus necesidades, por eso son muy, ¿cómo les diré? Cambiantes, porque inmediatamente como tienen toda una serie de contextos que los bombardean, esta globalización, ¿no? Esta revolución tecnológica, hacen que la nueva generación pues esté queriendo más y más. Entonces, a veces la organización ya no satisface esa necesidad, que la nueva generación pues ya no se siente a gusto dentro de esa organización. Entonces, pues son distintos elementos que tienen que ver precisamente con esta cuestión de lograr el bienestar del trabajador dentro de la organización y precisamente evitar que el trabajador caiga en ese desgaste, en esa desmotivación, en ese gusto por ir a trabajar y pues es todo un reto precisamente para las organizaciones. ¿Cuál es la ruta que estamos utilizando? Propiamente el sindicato atinadamente definió para atender de primera instancia lo que es el síndrome de Burnout. Ustedes ya revisaron pues todo lo que tiene que ver, definición, estadísticas de lo que es síndrome de Burnout y cuál es su impacto. Ya debemos de tener pues qué signos y síntomas se alinean al burnout, qué factores determinan
que yo desarrolle o no desarrolle burnout, ¿qué puedo hacer de manera personal para evitar precisamente que se desarrolle esta enfermedad profesional? Y finalmente, pues en el paso 5 en esta ruta que ustedes ven en la lámina, pues ya vamos en la temática 5, pues vamos a ver las estrategias de prevención organizacional. Esta ruta, pues quiero comentarla para que nos vaya dando claridad en cómo ha ido evolucionando la cuestión del aprendizaje, la cuestión del conocimiento del tema, y para evitar precisamente lo que les decía, la duplicidad a veces de la información. Y pues bueno, para ello me tomé un poquito la libertad, no sé si aquí en el chat eh, les voy a pasar esta dirección para que hagamos un pequeño ejercicio, solamente un pequeño ejercicio para tratar de un poquito de conectar lo que ya hemos revisado y un poquito atraer lo que ustedes ya saben, irlo conectando con lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces ya les puse aquí en el chat la dirección. eh, Ustedes van a entrar a esa dirección y muy probablemente les va a pedir este código que viene aquí abajo. Ok. Son una serie, creo que son 5 preguntas. Una, dos, tres, 5 preguntas o 6. Eh, Solamente trataremos un poquito de identificar eh, que todos, un poquito alineando, todos tengamos pues el mismo contexto, ¿verdad? Entonces, por ahí la primera pregunta es, define con tus palabras qué es el síndrome de Burnout, ¿no? Voy a ir compartiendo eh, solamente algunos resultados, porque todos muy seguramente van a tratar eh, van a, van a, van a responder. Y nos dice pues que es una sobrecarga de trabajo. Solo quiero comentar que no se ve quién responde, así es que ustedes comenten lo que ustedes crean que es. Sobrecarga de trabajo, en efecto, afectaciones principalmente mentales y físicas, agotamiento físico, enfermedad ocupacional, agotamiento laboral, enfermedad laboral que se caracteriza por estrés, problema relacionado con el exceso de estrés generado por la carga laboral, es un síndrome de desgaste excesivo. Si ustedes, como ven, identifican y prácticamente es lo que dice la literatura y ahorita lo vamos a revisar, ¿verdad? Tiene que ver principalmente, el elemento principal que tiene que ver con síndrome de burnout, pues precisamente es esta sobrecarga de trabajo. Sí, sí tiene mucha razón. La otra también, que es una enfermedad ocupacional, ¿no? Tiene que ver con el entorno en el entorno en el que nos desempeñamos. Y también, pues muy acertadamente, el estrés es una de las principales manifestaciones, o cuando uno empieza a desarrollar este síndrome es porque está desarrollando un poquito el estrés. Y al menos 3 manifestaciones, ustedes van a ver, miren, aquí se está viendo en esta lluvia de ideas lo que comentamos, ¿verdad? Eh, Todos la mayoría, los que han respondido, coinciden en que la primera manifestación, ustedes pueden ver aquí, pueden identificar desde su contexto cuál es las 3 principales manifestaciones. El primero de ellos es sentirse cansado, agotado físicamente. Yo creo que la mayoría coincidimos en esta parte. Ya se va moviendo un poquito el, el mapa, ¿verdad? Ustedes pueden ir visualizando aquí qué opinan, ¿no? Cansancio, enojo, ansiedad, son las primeras 3. Y pues las demás pudieran ser, pues tal vez sinónimos, ¿no? Agotamiento con cansancio, fatiga con cansancio, aislamiento, eh, ya se va ampliando por aquí eh, las participaciones, pero sin duda alguna el cansancio es la primera
manifestación. El otro que es interesante y que por aquí a veces no lo logramos aceptar es la despersonalización, ¿verdad? Ya cuando dejamos de ver al principal receptor de nuestro trabajo como una persona y lo vemos como un objeto, pues estamos identificando pues que está existiendo esta parte de despersonalización. Y pues bueno, nos vamos a la siguiente escala, por ahí les puse eh, que puntuaran qué tanto influye eh, eh, cada uno de estos factores para desarrollar ese. eh, yo, si fuera gerente de una organización, pues yo la aplicaría, ¿verdad? Y les preguntaría a cada uno de manera grupal, pues hacer estos ejercicios es una manera de identificar el sentir de los colaboradores, ¿no? Aquí es interesante cómo eh, pues puntuamos la falta de motivación como uno de los factores que influyen más para desarrollar el síndrome de Burnout y casi todas eh, las están puntuando de manera muy, muy, muy interesante. Eh, eh, la cuestión luego le sigue las excesivas cargas de trabajo. Aquí hay que ver de qué manera interpretamos cuando me están sobrecargando de trabajo, ¿no? Sí, el clima laboral, que es otro de las cuestiones que influye, impacta. Uno, pues principalmente para la cuestión de la motivación y las relaciones interpersonales, que pues es otro de los elementos que pues le suman a este síndrome. Y en las 6, pues en la siguiente les pido también un poquito compartir ya lo que es de manera general, lo que es el tema y eh, que respondieran qué es la carga de trabajo. Y por eso aquí nos comentan que es el exceso de tareas encomendadas, la que más mencionan, pues es esa desigualdad en la asignación de actividades colectivas, ¿no? Sí es a veces común ver pues que hay a algunos, pues a veces le cargamos más la mano, pudiera decirse de manera coloquial, ¿no? Y a quien más le asignamos más tareas y hay a quien, eh, por la razón que quieran, le asignamos menos tareas. Ahorita no vamos a entrar en adjetivos calificativos, pero sí es una de las principales eh, fenómenos que sucede para la cuestión de la carga de trabajo. Coincide con la segunda, que no se distribuyen equitativamente. El trabajo que sale dentro de lo planeado, que solamente de hoy para mañana te dicen, me ocupo, solicito, necesito, eh, eh, conjunto de actividades asignadas al trabajador en relación al puesto a desempeñar. Exactamente, esa es la carga de trabajo. Es interesante aquí, sí quiero puntualizar, porque una es carga de trabajo y la otra es sobrecarga de trabajo. Son dos situaciones. Obviamente la sobrecarga se genera a partir de la carga de trabajo. Entonces, pues, interesantes las aportaciones. Después, pues, ¿qué es la comunicación? Vamos a ver qué opinaron en la cuestión de la comunicación y nos dicen que esto es este diálogo bueno, debe de ser siempre entre más de dos personas, ¿no? Siempre hay este diálogo, pues regularmente es hacia afuera, la comunicación, pues es hacia afuera. Yo emito algún comentario, uso un medio y alguien, pues es el receptor de esa información. Nos dice que es capacidad para interactuar entre las personas. Aquí identificamos qué tan fuerte, qué tanta influencia tiene la buena comunicación, ¿no? Porque a partir de la buena comunicación se pueden generar ambientes eh, positivos de trabajo. Entonces, pues, eh,
Nos dice otra opinión que es un proceso en el cual dos o más personas intervienen con la finalidad de manifestar de manera clara sus puntos de vista con los demás. Es el entendimiento que se tiene que dar, ¿no? Seguramente, pues para eso nos sirve la comunicación. Y finalmente, pues, ¿qué son los programas de bienestar? Nos dice aquí, pues, es interesante luego hacer les digo, estas dinámicas, porque así la organización identifica cómo le está vendiendo una idea a todos sus colaboradores, porque esto es comunicación al final de cuentas, nos tiene que quedar bien claro cuál es la finalidad y cuál es el objetivo, ¿verdad? Entonces aquí, pues, eh, el sindicato, la sección 37, pues ya tiene tiempo trabajando en lo que es el programa Wellness, que así lo denomina, pero pues sí es importante cómo le está vendiendo esa idea a los colaboradores, bueno. Y nos dice dentro de sus respuestas, pues buscar mejorar alguna condición, y los vamos a ver cuáles. Un conjunto de personas y ambiente propio para mejorar esta calidad de vida, una serie de pasos o temas a tomar para un fin social laborable. Eh, integración, esta es interesante, esta aportación, integración entre trabajadores dinámico y continuo, promoviendo un ambiente saludable y motivador. Es un programa que se basa en ayudar a las personas a practicar un estilo de vida saludable, exactamente, impactando en su vida personal, familiar y social, abordando aspectos pues, de la esfera que conforman, que integran al ser humano, ¿no? La parte psicológica, física, por aquí la parte espiritual también habría que mencionarla. Entonces, pues, esta fue un poquito de la dinámica, espero haber conectado con lo que ya han revisado. Entiendo, pues, por lo que comentan eh, y plasman, pues creo que hay una buena orden de ideas, hay una buena concepción el objetivo de tratar de comunicar de lo que es el burnout, pues creo que está surtiendo efecto desde mi perspectiva y con estas aportaciones que ustedes atinadamente están haciendo. Porque es un poquito de estadística solamente para ir abordando el tema. Pues nos dice que a partir del 2019-2020 ya el síndrome de Burnout ya se clasificó como un fenómeno profesional, ¿no? Entonces antes no lo encontrábamos estrés, encontrábamos fatiga, pero no encontrábamos síndrome de Burnout. Entonces ya viene dentro de esta clasificación internacional de enfermedades, ya lo podemos o se puede diagnosticar, ya se le puede dar un manejo ya, porque ya la evidencia así lo comenta. ¿Qué es importante aquí? Nos dice que este síndrome no debe de clasificarse como una afección médica, sino como una enfermedad psicosocial. ¿Qué quiere decir psicosocial? Que tiene que ver mucho con la cuestión de la salud mental, ¿no? Entonces, probablemente al estar bajo un síndrome de burnout ya de manera crónica, muy probablemente desarrollemos alguna enfermedad de origen orgánico, ¿no? Hipertensión, eh, regularmente se relaciona eso a algún fenómeno de accidente cerebrovascular, pero sí quiero puntualizar y tal vez sea un atrevimiento, pero pues no hay estudio clínico hasta la fecha, no hay una revisión, un metaanálisis, una evidencia que nos diga que el síndrome de Burnout ocasiona muerte. Está relacionado, incluso, les digo, incluso las estadísticas sí hay una relación, sí se establece ese vínculo. Sin embargo, pues lo atribuyen más a otras cuestiones de la persona, ¿no? Como el estilo de vida, el sedentarismo, los hábitos de salud. Pero propiamente, pues el síndrome no genera como tal un impacto de mortalidad. Incluso las estadísticas no son tan elevadas para todos los que somos en el mundo. Eh,
arriba de 7,000 millones de personas. Nos dice la estadística que casi cerca de 2 millones de personas por ahí se relaciona con cuestiones de muertes del ámbito laboral, pero el principal elemento que genera muerte en el trabajador son los riesgos de tipo profesional. La estadística sí es bien marcada y sí nos dice más o menos 950,000 personas mueren a raíz de un riesgo profesional. Cualquiera trabajar en la altura. Nosotros, por ejemplo, en el sector salud, pues eh, eh, infectarnos alguna enfermedad, por ejemplo, pero pues esto se da más en la parte, la cuestión del riesgo laboral, se da un poquito más por los ambientes, pues se da más en la cuestión industrial. Nos dice que pues ESB es un síndrome como es resultado de este estrés crónico, ¿no? O sea, estamos en el lugar de trabajo y el lugar de trabajo propicia que nosotros o que los trabajadores, que el capital humano esté estresado de manera permanente. ¿Cuándo vamos a decir que tiene un ESB? Principalmente la literatura menciona estos tres elementos que ustedes ya lo comentaban en el ejercicio que hicimos, ¿no? Me siento agotado o mi energía ya está muy disminuida para irme a trabajar. Ese es el primer elemento. Segundo elemento nos dice que hay ya mi eficacia profesional. ¿Qué quiero decir? Sí estoy trabajando, pero no siento que estoy alcanzando mis objetivos, ¿no? O sea, sí, cuando termino tal vez mi semana laboral y me siento y me pregunto, pues, mi trabajo, qué está generando, qué está satisfaciendo dentro de mi cuestión personal. Entiendo que pues viene la cuestión económica, ¿no? Y de ahí compro los alimentos y puedo tal vez salir a dispersarme, pero más allá de eso, en un análisis muy personal, pues que sienta esa conexión, ¿no? De mi trabajo y me está dando para qué. ¿Sabes? Hacia dónde me está llevando, hacia dónde me está redirigiendo y si yo me estoy sintiendo pleno con todo eso que estoy desarrollando. Y la otra cuestión que tiene que ver precisamente con esta despersonalización, pues es esta distancia mental, ¿no? Con el propio trabajo, no me siento conectado. Regularmente pues voy a ir muy reacio, tal vez ustedes lo comentaban, enojado, llegar enojado al lugar del trabajo. Y esto lo puedo transmitir hacia el trabajador y hacia los compañeros de trabajo y hacia el mismo usuario que está recibiendo la atención. Aquí solamente algunas estadísticas de Latinoamérica. Eh, Ustedes ven, eh, Statista hizo esta métrica, esta medición hace un par de meses, tiene como 2 meses, y aquí ustedes pueden identificar pues, en qué país tienen esas sensaciones. Aquí solamente quiero puntualizar, es sensación. O sea, yo siento tal vez, pero no está confirmado también porque a veces vemos cifras y a veces podemos magnificarlas. Aquí es sensación de sentirse en un estado de síndrome. Argentina fue el país que más los trabajadores, empleadores sintieron sentirse con este síndrome, y Perú fue uno de los más bajos. ¿A qué le atribuyen, según esta estadística? Pues ustedes ven aquí estos tres elementos y lo comentaba, ¿no? La sobrecarga de trabajo, que ustedes mismos también lo plasmaron, fue el segundo lugar. La primera es falta de claridad con respecto al rol. O sea, llego y a mi área de trabajo y digo, ¿ahora qué tengo que hacer, no? O sea, ¿qué me toca? ¿A qué mi trabajo? ¿A qué objetivo? Eh, eh, ¿a qué objetivo, a qué meta eh, le pega en la organización, o sentirme parte de lo que yo haga le suma a la organización? Y finalmente el tercer elemento, pues es trato con los superiores, que también es una variable que sí afecta de manera importante
a desarrollar primero el estrés y posteriormente el estrés crónico, ¿eh? Trato, háblese de cómo me asigna la actividad, cómo se relaciona conmigo, cómo es la comunicación, la cuestión de si es equitativo con todos, el trato es igualitario y todas las eh, los adjetivos que ustedes le quieran comentar. Nos dice la OMS puntualmente que el burnout es un padecimiento dentro de las organizaciones. No sucede en la casa, no sucede en el medio social, sino la causa principal pues es las organizaciones. Por eso nos dice atinadamente que no basta con curar al individuo, sino hay que ver al interior de las organizaciones para ver qué condiciones la provocan. Vean esa reflexión, hay que revisar lo que está sucediendo dentro, sin duda alguna, para atender, el- evitar el cansancio, la fatiga, el estrés crónico y por un probable síndrome, pues hay que ver qué está sucediendo al interior de la organización, ¿no? Hay que revisar, hay que identificar todas. Aquí les pongo una serie de condiciones, ¿verdad? Que lo provocan para que vayamos identificando, pues que es un problema multicausal, multifactorial y por lo tanto se vuelve muchas veces muy complejo de atender. ¿Qué requiere? Sí, compromiso, eh, voluntad de todos, ¿eh? No es nada más del gerente, no es nada más del gerente de línea media, del supervisor, eh, incluso del propio líder sindical, sino es compromiso absolutamente de todos, porque hay cuestiones que, insisto, el trabajador mismo las genera. Pero sí quiero dejar claro que la mayoría de las condiciones las genera la propia gerencia, ¿no? Y no quiero poner nombre, sino que alguien en esa estructura jerárquica, alguien está generando alguna de estas, de estas condiciones, ¿no? Y ustedes ven aquí este mapa, ¿no? Una larga jornada laboral, ya lo comentábamos, el alto grado de exigencia y presión del tiempo de entrega. Otro elemento tan interesante que la cuestión de ergonomía, que es el ambiente físico, ¿no? El lugar de trabajo. Aquí habría que ver, por ejemplo, en los turnos nocturnos, pues, qué sucede con esta variable fisiológica del sueño, del descanso y cómo impacta eh, a desarrollar más agotamiento, más estrés y más cansancio en el trabajador. Eh, sí, sí, yo creo que sería interesante eh, profundizar en esta cuestión, principalmente en los turnos nocturnos, ¿no? Porque se rompe este ciclo de, del sueño y la vigilia. Entonces, pues, entiendo, sin querer hacer conclusiones, influye. La otra cuestión es el miedo a perder el trabajo, la motivación, el clima, las excesivas cargas de trabajo, esa variación de actividades que primero me dicen haz algo y después me cambian la actividad o de hoy para mañana me dicen que esto pues ya no me toca y eso sí me toca. Entonces pues eh, la cuestión de las relaciones interpersonales, ¿no? Los conflictos que a veces tenemos al interior entre los colaboradores y esta cuestión también de propiamente de la persona, ¿no? Que hay personas que son muy perfeccionistas, que quieren destacar, que tienen baja tolerancia al fracaso. Eso en algún momento los va a llevar a desarrollar estrés y a veces pues quieren alcanzar metas, pero la organización no está hecha para que alcance esa meta, entonces pues, obviamente pues se va a desmotivar el trabajador, pero aquí sí hay que ser bien claros porque cada quien sabemos en qué institución estamos, ¿no? O sea, identificamos cuáles son los alcances de la organización, qué me puede dar la organización, qué puedo conseguir y eso que me da la organización, en qué me va a ayudar a desarrollarme profesionalmente y después personalmente.
Entonces, pues esto me lleva a la cuestión de la carga de trabajo, ¿no? Dicen, que ya estas tres eh, organizaciones, la Función Pública de Estados Unidos, la OPC y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, pues ya tienen muy claro que la cuestión laboral ha cambiado constante, ha tenido un cambio importante en los últimos años y ya no quiero un poco abordar la pandemia COVID porque pues ya todos sabemos que pues este fenómeno epidemiológico pues vino a cambiar todos los entornos, no hubo un entorno que no se haya modificado. Salud pues fue uno de los más golpeados, entonces pues estos cambios de todo tipo, cuestión cultural, cuestión social, eh, la inseguridad, por ejemplo, que a veces pues estamos en riesgo, la cuestión de las guerras propiamente dicho, aunque creemos que no nos influye, pues sí, sí nos influye la cuestión política, ¿no? De estar mm, con líderes políticos que a veces pues a veces pues no nos identificamos con ellos, ¿verdad? A veces estas decisiones políticas que tanto nos pueden impactar. Entonces, pues de ahí que se conecta con estos entornos volátiles, ¿no? De entornos buca, tal vez ya los hayan comentado, derivado de por ahí una obra de Sigmund eh, no me acuerdo del autor que se llama el mundo líquido, ¿no? Que constantemente pues no le hallamos forma, un día lo vemos de una manera, mañana nos amanecemos con una noticia, pasado mañana con otra en la tarde, entonces pues esta volatilidad a veces impide que las organizaciones logren definir su horizonte, ¿no? Hacia dónde tienen que dirigirse. Invierto, contrato, despido, por ejemplo, mm, le aumento el estímulo, diseño un programa, ya hoy no me funcionó, mañana tengo que sentar, el día de mañana me tengo que sentar a revisar y ver qué determinantes en el entorno me van a impedir que funcione, necesito cambiar toda la estructura, toda la narrativa, todo el entramado y pues, esa volatilidad afecta mucho a esta cuestión de certidumbre, ¿no? Y ahí la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Tal vez yo creo que los que saben bien lo que va a pasar y estudian mucho lo que va a pasar en el futuro, pues es los economistas, ¿no? Ellos tienen como que más ese horizonte o los grandes inversores ya saben más o menos cuál es el futuro que se va a producir en este mundo global tan incierto. Uno, pues a veces con su poco conocimiento, a veces con las pocas herramientas, te complica definir esta medida a mediano y mucho más a largo plazo. Y eso nos lleva pues que a esta complejidad del contexto, no lo podemos entender, ¿no? Y pues la cuestión de la incertidumbre en el entorno, por ejemplo, ahorita nosotros, yo creo como organización, pues estamos inciertos a esta cuestión política. Sí, debemos de tener una cierta incertidumbre por pues, esta política de nuevamente centralizar los servicios de salud y solamente mirar hacia otros estados y ver uno primero cómo está la cuestión laboral. Esto me puede llevar a esta cuestión de carga, de sobrecarga de trabajo, a esta cuestión de incentivos, esta cuestión de, de, de seguridad laboral y más allá, a qué va a suceder con toda la atención en salud, ¿verdad? Y yo creo que ustedes sabrán más, eh, seguramente sabrán más que yo de todo en sistemas que están centralizados a la federación. Nosotros, afortunadamente, pues tenemos todavía esta autonomía, esta descentralización que permite esta toma de decisiones a veces qué se hace y qué no se hace, y esta cuestión de un sindicato fuerte también, ¿no? Que representa que sí, que vela por esta cuestión de los
de los trabajadores. Entonces, pues, ¿qué sucede en la sobrecarga laboral? ¿Qué lo detona, no? Primero, exigencias de orden, ¿no? ¿Qué me está pidiendo mi superior? O sea, pero sí me quiero un poquito en retrospectiva, porque todo tiene como dicen, ¿no? Todo tiene un inicio, no empieza de la nada. eh, a veces, pues son fallas en el proceso, ¿verdad? Porque ya todo está definido en la literatura, ¿no? La misma disciplina administrativa ya me dice cuando yo quiero atraer nuevo capital humano, qué es lo que debo de ser y cómo debo de alinearlo a esa misión, a esa visión y esos valores institucionales. Le debo de dejar claro qué es cuando forme parte de la organización, qué es lo que tiene que hacer. A veces en las organizaciones pues no se da este proceso, ¿no? De cómo hago una buena reclutación, cómo a veces hago una buena inducción, ya cuestiones técnicas, ¿no? De cómo hago esta visoría, de cómo lo meto al entorno y cómo identifico si cumple si tiene la competencia, la habilidad y cómo luego esa inducción al puesto y luego cuando está ya dentro de la organización, cómo lo voy a seguir adiestrando y capacitando. A veces, pues, tal vez el capital humano, pues, no tiene esa adaptación, ¿verdad? Porque no tuvo claridad en lo que iba a hacer dentro de la organización. Después viene la presión del tiempo, los momentos, ¿no? ¿En qué momento tengo que ir generando mis entregables para que la organización cumpla con el éxito? El tiempo es factor que nos genera un exceso de carga de trabajo. La cuestión de la información, o sea, cómo entiendo la misión, cómo entiendo la visión, cómo entiendo la filosofía, cómo entiendo la meta de la, de la, de la meta que tiene que lograr la organización, cómo entiendo el plan, etcétera. Toda esta cuestión administrativa, la cuestión de la cuestión contradictoria, ¿no? De un día una indicación y mañana otra. Y finalmente esta disponibilidad de recursos, ¿no? La insuficiencia o la poca disponibilidad de recursos que a veces nos enfrentamos para ir generando mi, mi servicio, para ir generando mi trabajo dentro de la organización. A veces sí nos sentimos desmotivados, ¿no? Por, por llegar a un lugar donde sabemos que pues no vamos a, a tener el recurso necesario para eh, hacer mis actividades laborales y todo eso que les mencioné se relaciona a la cuestión de cargas de trabajo. Y la definición pues nos dice que es este requerimiento físico, la carga de trabajo es esta cuestión, juega con dos elementos, la cuestión física, el esfuerzo, qué tanta fuerza, qué tanta energía necesito, como coloquialmente lo doy, meterle para generar el servicio y qué tanta cuestión mental necesito para ejercer este puesto, para ejercer esa función. Estos dos elementos se deben de conjugar y que precisamente tienen que venir bien definidos en la definición de puestos para saber qué es lo que va a hacer el trabajador durante su jornada laboral. Y incluye lo que comentaba esta cuestión física y la cuestión mental. Entonces, aquí en este breve esquema nos dice que el trabajo, pues obviamente me va a generar una actividad física y si esta actividad física es desproporcionada, es desmedida, pues muy seguramente esto me va a llevar a una fatiga, a un cansancio, primero me va a llevar un cansancio, una fatiga y posteriormente una fatiga crónica y muy seguramente a, a sentirme quemado, ¿no? A desarrollar síndrome de burnout. Y el otro elemento es la carga mental, ¿no? ¿Qué tanta
información recibo, qué tanta información necesito estar analizando y reproduciendo para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué tanto, mm, qué complejo es hacer ese análisis de esa información, cómo procesarla y qué respuesta tengo que, que generar? Entonces nos dice que este exceso de carga de trabajo, pues me afecta tal vez de manera pronta, tal vez no vea el resultado, tal vez en una semana pueda estar respondiendo, pero ya en la segunda, en la tercera o en las que siguen, muy seguramente, pues me voy a cansar. ¿Y a qué me lleva esto? Pues a la fatiga. ¿Y qué es la fatiga? Pues nos dice que es esta disminución, ¿no? O sea, ya cuando estoy fatigado, ya no tengo la misma fuerza ni la misma capacidad mental para responder dentro del trabajo. Entonces, lo primero que sucede es esta fatiga. ¿Cuáles son las causas? Estas solamente son algunas, ¿no? El de desplazarme continuamente de un área a otra, eh, la cuestión corporal, que es muy interesante dentro de esta fatiga, porque por una me puede llegar a cansar o por la otra me puede llegar a lesionar. Y la cuestión de la cuestión mental es, pues, qué tanta información estoy recibiendo y qué tanta, en qué momento debo de estar respondiendo este, de manera acertada. Entonces, pues, eh, son los dos elementos que generan la carga de trabajo, perdón. Aquí ustedes ven los determinantes que generan la carga de trabajo. Por eso es cuando hacemos análisis de cargas de trabajo hay que tomar en cuenta todos estos elementos. No es nada más darle una indicación. Hoy te vas a atender 8 pacientes, no, hoy te toca revisar tantos usuarios, hoy te toca generar tantos informes. O sea, es revisar estos 4 elementos, ¿no? Principalmente, cuál es el trabajo? Ahorita los vamos a revisar. ¿Cuál es la condición ambiental? La cuestión organizacional, que es sumamente importante, tener procesos tal vez ya que estén bien encaminados, bien alineados y que todos estemos haciendo absolutamente lo mismo. Y después el diseño del puesto, ¿no? ¿Qué exigencias me pide ese puesto para alinearlo a las competencias y a las habilidades del trabajador? En suma, todo esto me va a dar una capacidad de respuesta, ¿no? Y esta capacidad de respuesta se integra por una cuestión personal que no tenemos que dejarla de lado y tomar en cuenta qué sucede eh, fuera de la organización con ese trabajador para que no sienta esta o no resienta esta sobrecarga de trabajo. La fatiga, por su parte, pues, ¿qué produce, no? Eh, Me produce disminución de la atención, tengo mi procesamiento de la información ya no es tan rápida y estoy desmotivado. Esta, cuando yo presento estas manifestaciones, muy seguramente las puedo recuperar, ¿no? Con las estrategias de prevención que ya anteriormente nos damos. Lo que ya se complica es cuando el trabajador, el capital humano, ya está en una fatiga crónica y esto pues, te lo va a llevar a un síndrome de burnout. Ya cuando el trabajador está con esta cuestión de inestabilidad, de emocional, ¿no? De llegar enojado, de no sentirse contento ni con él mismo, de ya tener insomnio por las noches, de sentirse cansado y de otras alteraciones psicosomáticas, por ejemplo, cefaleas, aumento de la presión arterial y todas las alteraciones que pudieran surgir, ya es más complicado para la organización revertir esta fatiga crónica en el trabajador. Entonces, son dos momentos que la organización, cuando ya estudia bien esa carga de trabajo, ya identifica estos dos momentos, pues los tiene que atender de manera pronta y de manera inmediata. Y aquí, pues, una breve explicación, ¿no? El contenido, ¿no? ¿Qué, qué, qué exigencias tiene la tarea, ¿no? Propiamente, y qué es lo que el puesto de trabajo tiene que generar.
las cuestiones ambientales que tiene que ver con el ruido, muy seguramente la iluminación, la temperatura, la cuestión de la ergonomía, ¿no? De escritorio, de la silla, incluso de si me voy a comer, pues el área es la adecuada, si voy a descansar, pues qué elementos me pueden dar recuperarme en esas pausas que me doy del cansancio. La cuestión de los factores de la organización, pues tiene que ver con el ritmo de trabajo, ¿no? La duración de la jornada laboral, eh, el número, duración y distribución de las pausas, que eso afortunadamente dentro de las condiciones laborales, pues sí lo tenemos bien definido, ¿no? La cuestión de cómo me llevo con mis compañeros, eh, qué posibilidad tiene la organización para comunicarme de abajo hacia arriba, porque a veces hay organizaciones que la comunicación es muy vertical, ¿no? E impide que el operador se comunique hacia arriba, ¿no? Y que pues retroalimenta a la organización. Y la última cuestión, el estilo de mando de los jefes, sin duda alguna, es también un factor detonante y determinante en, en el ambiente laboral. Después, pues viene el acondicionamiento físico, ¿no? El mobiliario y la comodidad e incomodidad que supone este ambiente para que el trabajador desarrolle pues su trabajo de manera adecuada. La capacidad dentro del trabajador que debemos de tomar en cuenta, pues la edad, ¿no? Es un factor importante para evitar que lo pongamos a un trabajador en un área cuando sabemos que ya eh, no es una cuestión de denigrar, ¿verdad? Sino que pues obviamente funcionalmente el cuerpo va perdiendo habilidad, va perdiendo competencia, entonces la edad es el factor primordial para saber qué rendimiento me va a dar ese trabajador. La cuestión del estado de salud, ¿verdad? Que es una área donde pues, propiamente el programa de bienestar le pega, ¿no? El nivel de fatiga, hay que medir la fatiga en los trabajadores de manera eh, Mm, pues no les digo que manera continua, pero sí estar midiéndola una vez al año al menos, ¿no? Medir qué tan fatigados estamos dentro del trabajo, qué tan activos, qué sensorialmente y qué rapidez mentalmente tengo, la inteligencia y qué tanto dominio, qué tanto aprendizaje tengo en la tarea. Eh, a veces pues nos da temor, ¿no? Que nos evalúen y que no es que no sabes ejecutar la tarea, pero pues puede suceder, ¿no? O sea, los procesos de aprendizaje, esta curva de aprendizaje no son iguales en cada uno de nosotros y pues la organización debe de tener bien claro eh, qué aprendizaje tenemos y cómo podemos hay metodologías, solamente de manera rápida les voy a mencionar algunas de ellas. Ustedes dirán, ya, y esto pues lo lleva a cabo en cada una de las organizaciones, pero si no hacemos estas evaluación de cargas de trabajo, muy seguramente vamos a tener cargas de trabajo inequitativas, desiguales e incongruentes, ¿no? Entonces les digo, no es nada más trabajar al día y ya como jefe y me hago una propia crítica, ¿no? Decir, no, es que el trabajador ya sabe lo que tiene que hacer. Hay una gran corresponsabilidad del gerente en mediar hacer estas evaluaciones, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que es una evaluación de cargas de trabajo? Es calcular cuantitativamente y cualitativamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que puede hacer durante una jornada laboral. Obviamente esto tiene que ir alineado al puesto
al perfil y al rol del trabajador. Entonces, el primer método eh, denominado LES, que nos dice que fue elaborado por esta organización francesa, nos dice que evalúa las condiciones de trabajo, ¿no? Evalúa estas condiciones de trabajo tratando de llegar a una cuestión objetiva eh, y diagnosticando, establecer este diagnóstico. No alcanzo a ver aquí este diagnóstico. eh, Cada una de estas elementos, qué tanta satisfacción, qué tanta molestia, qué tanta nocividad genera en el trabajador. Entonces, esta metodología eh, evalúa estas 5 variables: el entorno físico, la carga física, la cuestión mental, la cuestión psicosocial y los tiempos de trabajo. Ustedes pueden identificar, aborda integralmente, evalúa de manera eh, integral, casi integral. eh, Tal vez aquí agregaríamos la cuestión extralaboral, ¿no? Como otra variable, pero creo que engloban los 5 elementos importantes que suceden dentro de la organización. Cada uno de ellos, pues cada variable ustedes pueden identificar en la diapositiva, evaluar una subvariable. Después de que ya abordamos, de que evaluamos la cuestión laboral, nos vamos a la carga física. Hay que, sin no es nada más pues evaluar el entorno laboral, sino ustedes van a identificar, son 4 elementos. Primero es el entorno, eh, después sigue el análisis de la carga física. Hay que eh, evaluar qué tanta esfuerzo físico hace el trabajador, y pues la bibliografía menciona estos 4 métodos, ¿no? Solamente por mencionarlo: el método OWASP, el REVA, el RULA y el OCA. Cada uno de ellos uno más evalúan una parte de manera más profunda, otros otra parte, pero todos evalúan la carga física que tiene que realizar el trabajador durante su jornada laboral. Dan un puntaje y, y al final entregan un resultado: qué tanto desgaste físico hace el trabajador durante su jornada laboral, como un factor que nos puede generar cansancio, fatiga y síndrome de burnout. Entonces, vimos cuestión laboral, vimos carga física, y la otra cuestión es la carga mental. También hay evaluaciones que identifican que definen o tratan de medir esta cuestión mental. Y pues son estas 4, ¿no? Medidas fisiológicas, algunas técnicas subjetivas con algunos instrumentos ya validados, el rendimiento con algunas pruebas psicomotoras, ¿no? Como estas de la inteligencia, y analizar el trabajo y la tarea, ¿no? Mapear el proceso, eh, identificar dentro de este proceso cantos, subprocesos, y qué parte de ese subproceso me genera más eh, necesidad de proceso de información. Entonces, identificar esta parte de sus procesos y ver en dónde probablemente el trabajador mentalmente se está desgastando más. Y el cuarto elemento para hacer estas cargas equitativas de trabajo y evitar la sobrecarga, pues es los tiempos. ¿Qué tanto necesidad de tiempo requiere el trabajador para ejecutar la tarea? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues midiendo visualmente cuánto tiempo se tarda, apoyándonos de estos tableros de observaciones de esas mediciones, y con formularios de estudios de tiempos y movimientos. Entonces, en resumen, para gestionar cargas de trabajo equitativas, pues mínimamente tenemos que cumplir con estos 4 elementos: analizar el entorno, analizar la carga física, analizar la carga mental y medir los tiempos y movimientos que dicho sea de paso, este estudio de tiempos y movimientos ya fue realizado ya desde
de 1900 por ahí con Elton Mayo, ¿no? Estudio de tiempos y movimientos, precisamente una teoría administrativa, entonces no es nuevo hacer estas mediciones. ¿Qué sucede? A veces la organización pues no la realizamos. Eh, Damos por hecho que el trabajador pues no se cansa, ¿verdad? No hace movimientos bruscos, no requiere de una postura para realizar su trabajo. Entonces, a veces damos por sentado pues que son variables que no enferman al trabajador, pero eh, pues la evidencia dice todo lo contrario, ¿no? Hay que estudiar de manera continua, profunda, qué sucede en el entorno laboral. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para equilibrar estas cargas de trabajo? Este es también, pues, solamente para ir concluyendo esta parte, adaptar carga de trabajo física y mental, tal vez alineadas a las capacidades del trabajador. No es que le rediseñemos un puesto para él, también no hay que confundir, sino dentro de ya el trabajador lo tenemos dentro de la organización, hay que identificar qué perfil profesional, qué puesto, y hay que tratar de adaptarla a una tarea, un proceso, una función que esté dentro de la organización. Hay que favorecer el confort en el área de trabajo, hay que facilitar estos periodos de descanso, eh, hay que situar a la cuestión del liderazgo dentro del campo eficaz de trabajo del operario, ¿verdad? Porque a veces el gerente dice, no, esto es que lo tiene que hacer, el operador lo tiene que hacer, sí, pero pues si no tiene con qué, no tiene los elementos, pues no lo metamos en una fatiga y en un estrés temporal, ¿verdad? Organizar tareas eh, en la medida que sea posible. Hay que controlar esa cantidad y calidad de la información que puede recibir el trabajador y hay que procurar dotar a las tareas de un nivel de interés creciente. Hay que tratar de que el trabajador pues se interese por cada una de las actividades. Y de ahí pues me voy a eh, cuestión este tema de la comunicación, ¿verdad? Pues todos, yo aquí les pongo, pues casi yo creo que todos identificamos qué que es el modelo común. Este es el modelo común de la comunicación, es un modelo que todos conocemos, pero que pues ya están, bueno, según las teorías de comunicación, pues ya es muy viejo y es muy antiguo. El modelo se llama de la aguja hipodérmica, ¿verdad? Eh, Diseñado por esta persona, por Harold Loswell, precisamente pues fue eh, un modelo que fue creado si no mal no recuerdo, en la Segunda Guerra Mundial, precisamente que lo utilizaron mucho para enviar eh, mensajes a a la población. Pero cuál es aquí la crítica que este modelo pues no identifica al receptor como alguien eh, que puede percibir la información según su contexto cultural, social, eh, en el que se encuentre, simplemente lo identifica como alguien que tiene que recibir esa información y como alguien que tiene que responder a esa información. Entonces, pues muchas veces, pues ustedes saben que esto no sucede, ¿verdad? Pues yo doy una información, ahorita por eso el modelo ya no es tan vigente, porque yo puedo dar una información, pero no sabemos en qué contexto se encuentra la persona para que pueda reproducir esa información. Y aquí es donde precisamente debe de venir todo ese análisis científico de qué comunico y cómo, en qué contexto, con qué símbolos, con qué medio lo informo, de tal suerte que pues debo de generar una cultura comunicativa dentro de de la organización. Pero bueno, lo comento porque pues este es el modelo, el principal modelo que se diseñó cuando se empezó a estudiar lo que es la comunicación. Ustedes, pues todos tenemos este contexto, o la mayoría, ¿no? O yo personalmente pues, tenía este contexto de que esta es la comunicación. Hay un emisor, un canal, dentro de ese canal, pues hay un contexto, debe de haber un mensaje y ese mensaje pues lleva un código. eh,
y después viene pues la cuestión de transmisión y alguien recibe la información. Entonces este es el modelo tradicional, pudiéramos eh, comentarlo de lo que era la comunicación, que ya no es, ya está más para los estudiantes, los comunicólogos y los que estudian esta cuestión de marketing, de, de comunicación, pues eh, ya es obsoleto, porque ellos, pues, antes de generar un mensaje, estudian mucho al receptor, eh, estudian todo su cuestión, su entorno, y en base a ese entorno generan un mensaje. Entonces la comunicación se genera a partir de casi el receptor es quien define los parámetros y las variables en que la comunicación tiene que ser eh, diseñada. Entonces ahora ya no es solamente yo comunico desde mi perspectiva, ¿no? Desde lo que yo creo que tenga que suceder. Eh, ya hay todo otro contexto que debe de ser tomado. ¿Y qué nos dice que es la comunicación efectiva? Pues en los contextos administrativos, pues lo entendemos como esta relación directa con la función de la gerencia, ¿no? Que a veces, muchas de las veces lo entendemos como que el gerente el líder tiene que transmitir esa información. Solamente hay que recordar que en una organización, pues la comunicación es en todos los sentidos, unidireccional, bidireccional, es horizontal, es vertical, sucede en muchos contextos. Entonces, para tener una comunicación efectiva, pues hay que estudiar todos estos contextos, no es nada más esta cuestión unidireccional, ¿no? De yo comunico y yo espero que alguien reciba la, la información. Entonces, ¿qué es importante? Pues deben de existir canales bien definidos, ¿no? Bien definidos, relacionados a lo que quiero comunicar, relacionados al impacto, a la conducta que quiero generar en la persona que va a recibir la información. Entonces, para ello, pues nos dice que la comunicación significativa, pues debe de generar esta interacción, esta integración de los recursos humanos y que la debo de utilizar para generar cambios de conductas, ¿no? Nosotros utilizamos la comunicación para generar conductas positivas, pero no malamente la comunicación también se utiliza para generar conductas negativas, perniciosas o nocivas para lo que sea, para la organización, para la persona, para el contexto social. Entonces, nos propone la literatura que hay dos maneras de entender esta comunicación, solamente como un elemento de transmisión de información o como fíjense bien, aquí está lo interesante, como una producción social de sentido. O sea, que esta información debe de generar un impacto en el entorno en el que se produce, ¿no? Y ustedes identifican que hay diferencias marcadas entre estos dos maneras de ver la comunicación. Primero, solamente como un simple fenómeno de transmitir la información, que vemos pues por productos, ¿no? Y yo quiero comunicar y quiero ver una respuesta. El emisor es el único productor, o se cree que el único que puede producir este cambio de conducta. Vemos medios, ¿a qué identificamos medios? Eh, Al correo electrónico, un oficio, un memorándum, lo que quieran, al teléfono. Y pues lo vemos a veces, muchas veces como pues nos dicen, por ahí ustedes han escuchado esta frase, ¿no? Que la información es poder. Eh, no necesariamente hay que ver en qué audiencia la utilizas, porque yo puedo ahorita estarles diciendo y muy seguramente alguien me va a refutar lo que yo estoy diciendo. Entonces no necesariamente es poder, porque yo les puedo decir, ya lo investigué en tal organización oficial y alguien, pues sabes qué, pues no, estas cifras pues ya están obsoletas, ya no tienen sentido, hay que revisarlas, etcétera, lo que ustedes
quieran proponer. Y pues como una perspectiva disciplinar, ¿no? De comunicación nada más, de difusión de la información, o la otra que es la manera en que ya debemos de, de identificar la comunicación es, pues, es que debe que genera una producción social de sentido. Por ejemplo, ustedes revisen cualquier marca ya posicionada, Coca-Cola, cualquiera, y vean que dentro de su narrativa, dentro de su mensaje, ellos traen un mensaje de un cambio social, ¿no? De tener de un impacto social. Ellos no ven productos, ven procesos, ¿eh? Durante todo el proceso, durante toda la comunicación ven distintos procesos y están generando estrategias de comunicación. Ven ya diversos actores productores de este sentido de comunicación, no es solamente quién emite y quién recibe, ya vemos mediaciones. ¿Qué quiere decir mediaciones? ¿En qué momento se encuentra la persona? ¿En qué contexto? ¿En qué cultura? ¿Qué símbolos? ¿Qué entorno envuelve esa persona para saber qué comunicarlo, ¿no? Después, pues, esta persona, pues, eh, ya lo que les decía, identifica cuestiones científicas, ¿no? O sea, ¿de dónde surgió esa información? ¿De dónde comunicó esa información? Y pues es donde viene esta cuestión transdisciplinar, no es nada más la comunicación, hay que ver cuestiones, por ejemplo, antropológicas, sociológicas, cuestión cultural, ¿no? O sea, cómo entiende la comunicación la persona. Entonces tenemos que migrar a este modelo relacional de comunicación, ¿no? Y nos dice que es más, este modelo relacional debe de ser más que la transmisión de una información. Tiene que buscar esa producción social de sentidos, ese cambio verdaderamente de, de conductas, ¿no? ¿Y qué tiene que identificar? ¿Qué condiciones de producción? O sea, cómo estoy pensando, cómo estoy analizando esta información de circulación y de reconocimiento, ¿no? Y nos dice en esta teoría de los discursos sociales que un discurso no produce jamás un efecto solo, sino un campo de efecto de sentidos posibles. O sea, una buena comunicación debe de generar muchos efectos en muchos sentidos. Eh, ¿Qué hay que tomar en cuenta? Pues el contexto cultural, ¿no? En el contexto cultural en que se está generando esta comunicación, estas relaciones. eh, ¿Qué medios masivos existen? ¿Cuáles son los tradicionales y cuáles son los digitales que nos van a apoyar para comunicar? Pero importantes, ¿qué cuestión social va a existir? ¿Qué situación social va a existir dentro de esa persona para saber cómo comunicar? Y de ahí pues nos dice que no hay un código, o sea, no puedo comunicar de la misma manera para que esta comunicación sea efectiva y tenga una retroalimentación. No puedo utilizar un solo código para todas las personas, ¿no? Nos dice que la comunicación es polisémica, tiene muchos sentidos, tiene muchos códigos, tiene muchas percepciones y tiene muchas concepciones, por eso también a veces se vuelve compleja la comunicación, porque como les decía, damos por hecho que todos vamos a entender eh, de la misma manera la información. Entonces, para tener una comunicación efectiva, pues hay que generar esta cultura comunicativa. ¿Y qué es cultura comunicativa? Pues estas convicciones y comportamientos que condicionan y dan forma a estas relaciones y conversaciones significativas que mantienen a una organización. La comunicación es importante para mantener una comunicación en un ambiente laboral eh, sano. ¿Qué es también aquí lo interesante de lo que nos dice la la evidencia científica? Que todas las organizaciones tienen su propia cultura comunicativa, todas las
hay que tratar de identificar qué tipo de cultura comunicativa hay dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Y cómo la vamos a identificar? Pues primero, ¿cómo es ese diálogo? ¿Cómo se da esta conversación? ¿Qué medios? ¿En qué formato se informa o se comunican? Que estas comunicaciones formal, la mayoría es informal. Todas estas características simples, detalladas, cortas y largas. Todo estos elementos en suma nos dan qué cultura comunicativa tiene está dentro, perdura dentro de las organizaciones. Y pues esto nos debe de dar como resultado tener conversaciones significativas, lo que ya mencionaba, ¿no? Mantener qué tanto se mantiene la relación dentro de los trabajadores, es buena, es sana, es positiva, no es conflictiva, y si estas conversaciones son significativas, ¿no? Tanto para la organización como para el entorno. Eh, entonces, nos dice que la organización, cual sea su característica, es el resultado de estas conversaciones significativas que se sostienen entre ella y sobre ella. Y dice que no solamente esta conversación no ocurren, sino que constituyen la organización. O sea, tiene un origen, tiene un objetivo, comunicar. ¿Y qué tipos de cultura comunicativa hay? Solamente mencionar algunos ejemplos y ustedes identificarán cuál existe dentro del entorno en el que se desempeñan. Y nos dice pues que es culturas jerárquicas o horizontales. Estas identifican pues la característica principal de cada una de ellas. Solamente la jerárquica es, ya saben, de arriba hacia abajo las decisiones no son tan benéficas para la organización, ¿no? Porque eh, limitan, aquí dice, el sentido de pertenencia de casi todos de los miembros de la organización, evita que haya una transformación de esa información, ¿no? Y una adaptación colectiva para la organización. La segunda es la unidireccional o bidireccional. Aquí pues ya hay una cuestión ya más abierta, ya da oportunidad más a que exista eh, tal vez, mm, la bidireccional, la unidireccional funcionaría un poquito más a la jerárquica, eh, pero la bidireccional pues ya nos dice que sí apoya un poquito más a tener comunicaciones significativas, ¿no? La unidireccional es solamente comunicar eh, de adentro hacia afuera, nos dice que no evita conversar con el entorno y limita las capacidades, lo que es cómo identifico, cómo adapto y cómo desarrollo ese mensaje. Ya en la cuestión bidireccional, pues ya hay una escucha más activa, ¿no? Ya se puede dar un poquito más a, a la retroalimentación. La otra es la lineal compleja, ¿no? Y aquí ya en la información fluye un poquito más, y hay y hay más múltiples y más vías y más canales de comunicación. Eh, Aquí identifica que la persona pues constantemente se está comunicando con otras en cualquier sentido, es de manera formal o informal. La siguiente pues es la impulsiva o estratégica. Mm, Aquí pues ya la comunicación pues ya tiene un sentido, ya hay esa planificación, ya busca desde manera planificada que una estrategia bien definida eh, y con un objetivo claro, claro que pretende eh, alcanzar con esta comunicación.
Hay otra, es la rígida o adaptativa. eh, Solamente informan, evitan que no suceda la comunicación, y la adaptativa pues ya se ajusta dependiendo a los interlocutores, a las relaciones de la organización con el entorno, y finalmente a la excluyente o lo incluyente. ¿Verdad? Ustedes ven que es una contra la otra. En la inclusiva pues ya se da esta cuestión de confianza, ¿no? Ya evalúa qué sucede cuando comunica, ya identifica qué reacción hay con la persona y toma decisiones. Entonces, ¿qué pasos podemos tomar para conseguir esa comunicación efectiva? También son precisiones que muy probablemente eh, puedan cambiar, no son los únicos. Hay otros más que pudiéramos tomar en cuenta, pero solamente estos son eh, algunos. Y nos dice que el emisor debe concebir claramente qué es lo que tiene que comunicar, eh, qué propósito y un plan para la consecución. O sea, no, la comunicación no es eh, conforme se vaya dando, ¿no? Cuando es formal dentro de la organización y cuando tiene un objetivo, pues sí hay que definir bien claramente o tener un plan eh, estratégico, un plan de comunicación. Los medios pues nos van a ayudar para alcanzar la comunicación efectiva. Mm. Nos dice que para que esta comunicación sea efectiva es codificar y descodificar, identificar qué símbolos, qué prácticas, qué, qué, qué costumbres tienen las personas, ¿no? Para tratar de adaptar esa comunicación, esos símbolos, esas costumbres, incluso esa cuestión de religiosidad, de fe, que tiene el receptor del mensaje, para en base a ello definir la comunicación. Eh, el otro nos dice que el mensaje debe ser de acorde al nivel de conocimiento de sus destinatorios, ¿no? Y destinatarios, y con el ambiente organizacional. Ustedes van a ver, pues ahí en la comunicación hay distintos modelos de comunicar. Hay comunicaciones que a veces pues el mensaje pues, no es claro, tiene un contenido muy técnico, o muchos tecnicismos que a veces pues nosotros, pues, ¿qué trata de decirme, no? Entonces, pues eso no se alinea al conocimiento del receptor. También, pues no hay que dejar de lado, insisto, no es nada más comunicar, es identificar qué necesidad tiene ese receptor de la información para comunicar. Y en base a ello, identificar cuándo es propicio hacerlo y cuándo va a ser valioso para el trabajador hacerlo. La otra parte de la retroalimentación, ¿no? Pedirle al trabajador, a quien recibe de la comunicación, que nos retroalimente ese feedback, que muchas de las veces está cortado, coartado, ¿no? Está cortado. Le damos la comunicación, insisto, pensamos que ya lo entendió y que va a responder al mensaje que se le emitió. Eh, y nos dice que la comunicación debe ser responsabilidad pues, de todos, del emisor, del receptor de la información. Es un ciclo eh, dinámico y continuo que hay que estar monitorizado. Y lo que ya les comentaba, estos elementos y factores de la comunicación efectiva, qué creencias, qué valores, qué experiencias, qué objetivos, para que el emisor pues, pueda utilizar y con base a ello generar el mensaje, generar esa narrativa, definir el formato, definir el momento, definir las condiciones, definir el esquema en el que va a comunicar. Entonces, solamente con todos estos elementos que les he mencionado, pues se puede dar la comunicación efectiva al interior de la organización. ¿Existen barreras? Sí, para que nos impiden que haya una cultura comunicativa, y por lo tanto, pues no ayudan al objetivo que tiene la organización de la comunicar. Entre ellas, pues identificamos que es el filtrado, ¿no? A veces no tenemos claro qué es lo que
la persona quiere, qué necesidad de información tiene. Entonces, pues el mensaje, si no identificamos cuál es el mensaje que quiere recibir la persona, pues obviamente vamos a generar un mensaje eh, no adecuado. La percepción selectiva, que pensemos que solamente para algunos es la información, cuando pues cae en manos de otros, pues la interpretación pues obviamente va a ser errónea. Entonces hay que definir bien hacia quién va dirigida la información. También la sobrecarga de información. A veces estamos comunicando, que la información pues la comunicación se vuelve obsoleta. Entonces, pues la comunicación pues debe de ser fluida, debe de ser planeada, debe de ser pausada, debe de utilizar o debe de tomar como referencia pues estas costumbres, ¿no? Estos valores, estas conocimiento de la persona, sino el objetivo de la comunicación que se dé no va a tener sentido. Podemos estar comunique y pues no, y no vamos a tener, no vamos a identificar un cambio efectivo en la persona. La cuestión semántica, en cómo redactamos, cómo escribimos, cómo narramos y cómo comunicamos, eh, a veces para todo el auditorio. Insisto más en organizaciones que son muy complejas, muy grandes y tienen mucho personal, pues hay que hacer una métrica, una estructura de multinivel, ¿no? De qué información precisa cada uno de los niveles, cada uno de los actores que están dentro de la organización. Y la cuestión cultural también es importante. No puedo comunicar lo mismo para los que viven en el sur, para los que viven en el norte, en los 4 puntos cardinales. Muy seguramente eh, cada uno de ellos que vivimos en una de las zonas tenemos una cultura distinta que tal vez la comunicación tiene que virar, tiene que construirse eh, de manera distinta. Conclusión, pues nos dice que la comunicación organizacional sí es imprescindible, eh, debe de ser un elemento detonador de un ambiente eh, óptimo, de un ambiente sano para la organización y que si se genera, debe de garantizar la satisfacción de los colaboradores. Primero, que yo me sienta satisfecho de lo que están comunicando y posteriormente, pues que me ayude a desarrollar eh, mi labor y mi función. No es para coartarme, no es para disminuir mi capacidad laboral dentro de la organización, sino al contrario, debe de ser para esta parte, ¿no? Para favorecer ese desarrollo. Y esto me va a ayudar a desarrollar la identidad de los colaboradores, ¿no? Y tratar de generar un sentido que todas las organizaciones también creo que persiguen, generar este sentido de pertenencia y compromiso eh, dentro del trabajador y muy seguramente esto lo quieren, debe de estar vinculado a la calidad del servicio, el producto que esté generando la organización. Y pues finalmente a revisar un poquito de los programas de bienestar laboral ya para ir cerrando la, la presentación. Como ya les decía, pues esta cuestión de bienestar laboral no es nuevo, ya tiene casi 50 años que se viene trabajando en el concepto. ¿Por qué? Porque hubo mucho desgaste. Ustedes identifican lo que sucedió antes de la revolución industrial. El trabajo era muy mecánico. eh, Habría que ver y que no hay literatura científica que nos diga qué tanto bienestar tenían los trabajadores de esa época, ¿no? Porque si ustedes se identifican antes de la revolución industrial, pues ahí pues sí podríamos decir que las jornadas pues eran largas, eran excesivas, eran pesadas, eh,
no se tenía todas las prestaciones que ahora tenemos. Por eso sí, yo creo que sí debemos de ser muy precisos en saber en qué organización estamos laborando. A veces confundimos las cuestiones, pero yo lo creo, sí creo es que ya las condiciones laborales ya no es lo mismo que hace 80 años, ¿no? Que antes de la revolución industrial que ahora. Tal vez sí haya organizaciones que todavía funcionen con aquellos esquemas de liderazgos eh, muy autoritarios, pero pues yo creo que al día de hoy ya no son, ya no son muchas. Entonces, pues nos dice que los antecedentes esto surgió alrededor de los años 70. Y lo que yo les decía y lo que conectó con el primer mensaje, antes solamente era el salario, ¿no? La remuneración. Yo presto un trabajo, un servicio y obtengo una ganancia. Anteriormente así era el trabajo, ¿no? No se veía tanto estas condiciones integrales, holísticas que debe de existir dentro del contexto laboral. Eh, ya lo decía Forbes, ¿no? Forbes decía, no es solamente la economía, hay que ver estas cuestiones en todas las dimensiones. ¿Qué sucede con la familia? ¿Qué sucede en el entorno laboral? ¿Qué sucede en la cultura? ¿Y qué sucede en la parte espiritual? Y el concepto del bienestar de los programas de bienestar laboral, pues en su definición nos dice que es un programa de servicios en beneficio al interior de las organizaciones. Se tiene que diseñar y ejecutar dentro de las organizaciones. ¿Para qué? Que satisfagan esa necesidad de esos trabajadores o de ese capital humano que existe. Fíjense bien, aquí la definición no es generar productividad, no es generar el servicio de producto, sino que primero el programa busca fortalecer al trabajador y fortalecer esa relación eh, interna, todo lo que sucede dentro de la organización y lo que sucede hacia afuera. ¿Por qué? Porque la organización no puede verse como un ente aislado. Al final del día, la organización conecta con todo un contexto. Entonces, aquí es donde se dan el posicionamiento, el prestigio, eh, la situación de que pues, yo quiero trabajar en esa organización porque sé que el ambiente es próspero. Entonces, todas estas características son las partes externas de las organizaciones y a todo eso le pega estos programas de bienestar. ¿Cómo se generan los programas de bienestar? Eh, Identifica estas causas por un lado que generan un conflicto o que generan organizaciones nocivas. Nos dice que el primero, pues, es el escenario, qué sucede al interior del trabajo, qué riesgos hay en la salud, qué hay en la seguridad y qué peligros. ¿Qué rasgos personales tenemos dentro de nuestro capital humano? Que lo que yo le decía, esa capacidad mental, que ya lo veíamos en la cuestión de las cargas de trabajo y qué tanto estrés ocupacional me va a generar el puesto al interior del trabajo, qué tanto estrés me genera el puesto al interior del trabajo, qué consecuencias tiene todo esto, pues hay individuales y hay organizacionales. Físicas de agotamiento o fatiga, psicológicas como estrés y el propio síndrome y comportamiento, por ejemplo, de enojo, de mala atención, de maltrato hacia el usuario. Y consecuencias organizacionales, cuánto costo me está generando que un trabajador esté en este entorno nocivo de estrés, de riesgos, de escenarios no sanos para el trabajador. Costos en la atención, que es nuestro giro, cuánto me cuesta el ausentismo laboral y cuántos trastornos se generan a partir de este eh, ambiente laboral no sano.
Entonces, el bienestar busca principalmente satisfacer eh, la vida personal con estilos de vida, satisfacer el trabajo con cuestiones, pues, hables de incentivos, remuneraciones, prestaciones y la cuestión de salud mental, tanto psicológica como física, ¿no? No entrar en este estrés laboral. Hay un modelo ya propuesto de bienestar laboral, por ahí la evidencia, alguna evidencia científica lo propone y nos dice que se debe de trabajar en estas tres esferas: la esfera afectiva y familiar, la esfera ocupacional y la esfera personal. Coherencia entre estos tres elementos, que es emoción, cuerpo y lenguaje, ¿no? Al interior todas se unen, todas confluyen, todas se relacionan unas con otras. Entonces, pues debe precisamente abordarse eh, desde una visión holística los programas de bienestar. Estos son solamente algunos elementos que deben abordar los programas de bienestar laboral y que propone la bibliografía. Por ejemplo, en la esfera afectiva y familiar, la recreación y la cultura. eh, si nos vamos a las 21 prestaciones, pues ahí tenemos nosotros un elemento que favorece la recreación y cultura, y no se diga la seguridad social y la integral, aparte de todo lo que trabaja la misma organización y aparte de lo que está generando el propio sindicato con todos estos programas de bienestar, de carreras, de convivencias, de capacitaciones, toda esta cuestión. En la esfera personal, pues desarrollo de carrera, qué tanto me permite la organización irme profesionalizando, la desvinculación laboral asistida, ya cuando va a suceder estoy en etapa de jubilarme, qué tanto la organización me ayuda precisamente para ir asimilando este proceso y en qué momento decir, mi ciclo laboral terminó, tengo que continuar con la otra etapa de la vida. Y la oportunidad de la educación formal. Si entré en un nivel profesional, pues si quiero y es mi intención, pues que haya oportunidad de seguir superando. Y si ustedes identifican, la esfera ocupacional es la que más variables tiene, es la que más elementos tiene, por eso es la más compleja a veces de abordar dentro de las organizaciones. Y tiene que ver con el clima, que ya es muy comentado, qué incentivos, la dirección, el liderazgo, qué cultura está dentro de la organización. Por aquí quiero aprovechar una frase de Peter Drucker. Si ustedes no lo ubican, es un eh, de los que le han generado mucho a la administración. Él tiene una frase muy interesante que eh, dice que la cultura se come como desayuno a la estrategia. De, la cultura se come como desayuno a la estrategia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tú tienes una mala cultura o tu cultura no es tan buena, pero tienes un equipo eh, efectivo, un buen... No, pero si tú tienes una estrategia muy buena y tu cultura no es tan buena, tu estrategia eh, se puede ir al bote de basura. Entonces, así tengas la mejor estrategia, la mejor planeación, la mejor herramienta, ya tengas definido tu horizonte. Si tu cultura no es buena, acuérdense que es como un caldo de cultivo la cultura. eh, Hagan de cuenta que entran creencias, valores, conductas. Si tu cultura no es tan buena, obviamente todas esas malas conductas van a florecer. Es como una caja Petri. Si tu cultura es buena, pero tienes trabajadores con todas estas, tal vez con no buena disciplina, con algunas características no tan buenas, pero tu cultura es buena, lo puedes evitar. Es complejo, sí, es de tiempo, sí, es de esfuerzo también.
eh, y tiene que ver con solución de conflictos y, solución, y salud ocupacional. Entonces, ustedes identifican todo lo que debe de integrar los modelos para diseñar programas de bienestar laboral. Estas solamente son algunas investigaciones que ustedes ven, son revisiones sistemáticas, integran muchos estudios científicos y ya han identificado, ya identifican que pues sí, la enfermedad mental sí es un problema, un fenómeno ocupacional eh, que, que debe de ser atendido. Pero lo otro más interesante que dice este artículo, y yo creo que hay que ponerle atención, que nos dice que y ya lo habían comentado, creo que en otras presentaciones, que los empleadores están presentando cada vez más atención al presentismo, ¿no? Fíjense, esa palabra presentismo, ¿qué quiere decir? Disminución de la productividad debido a problemas de salud. Es solamente ir al trabajo, ¿no? Y estar presentes, permanecer en el trabajo. Si entro de 7 a 2, estoy, eh, más no eh, me doy oportunidad de vivir esa jornada, esa jornada laboral. Y ya está evidenciado que este presentismo contribuye o genera un costo mayor a la organización que el mismo ausentismo. Me genera más costo económico y para la salud un trabajador que manifieste este presentismo. ¿Por qué? Pues muy seguramente va a generar mucho desperdicio en la organización, muy seguramente pudiera cometer muchos errores que en nuestro ámbito de salud pues pudiera generar eventos que probablemente impacten de manera negativa al usuario. Entonces es más costoso de tener a un trabajador que no está presente, que está presente en cuerpo, eh, en el trabajador, que a un trabajador que no va, ¿no? Porque tal vez ese ausentismo pues lo puedo suplir, ¿no? Puedo rediseñar por ahí una o dos veces, redistribuir equitativamente, que ahí tiene que ver con una habilidad del gerente para distribuir las cargas de trabajo, que un trabajador que está presente, que me genere más conflicto porque le tengo que estar invirtiendo más tiempo en la supervisión, tengo que estar pues muy seguramente abasteciendo de más insumos y todos los costes que que ustedes quieran sumarle. Y ahí están las determinantes que ya los hemos mencionado, ya en el artículo ya las identifica, que generan mm, no generan bienestar dentro del trabajador. Es un ensayo clínico, ya esto es de las evidencias puras más significativas eh, que pueden haber dentro de la evidencia científica. ¿Qué impacto económico generan los programas de bienestar? ¿Y qué nos dice? Pues que sí, lo que hemos comentado, se han vuelto cada vez más populares, de mayor impacto dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque sí generan un ahorro de costos al interior de las organizaciones. Tiene un pero, eh, sí tiene un pero estos programas de bienestar que ya han sido estudiados. Eh, Nos dice y es que lo ven ustedes en el segundo párrafo, que programas de bienestar tienden solamente a centrarse en factores de riesgo modificables, ¿no? Fíjense, factores de riesgo modificables, como cuáles, como nutrición, actividad física y el abandono del hábito de fumar. Eso dice la evidencia científica. ¿Qué están dejando de hacer? Pues no están eh, los programas ya estos validados. Este ensayo clínico pues dejó de lado todo lo que la mayoría dejan de lado todo lo que sucede con la organización. Entonces pues ahí hay un pequeño pero. Eh, si nos regresamos a la esfera de bienestar, pues nos dice que hay que atender todas las esferas, ¿no? Y yo les decía que la esfera ocupacional pues es la que más le suma a generar eh, pues estas problemas de salud mental, y el programa de bienestar
pues solamente atienda problemas modificables, que sí tiene un impacto positivo, de sí el empleado eh, sí tiene un cambio en su modo de vida, pero regularmente ese modo de vida lo predica al exterior eh, de la organización, no lo vive dentro de la organización. Entonces, es el pequeño, pero la otra es que eh, se hizo un seguimiento de 18 meses y a los 18 meses el trabajador eh, dejaba las conductas que había adquirido en el programa de bienestar. Entonces, pues ese es otro dato interesante, ¿no? Eh, a veces se pierde este sentido de pertenencia eh, para los programas de bienestar. Y finalmente, una revisión sistemática. Les puse 3 artículos de la mejor calidad científica, un ensayo clínico aleatorio y una revisión sistemática. Solamente no encontré metaanálisis, pero eh, ya han estudiado estos temas. Y ya lo que había nuevamente revisión sistemática con este análisis de más de 50 estudios que se hace sobre bienestar laboral, y ya casi voy concluyendo porque ya estoy en el tiempo, nos dice que estos programas pues, se han centrado en apoyar o mejorar habilidades individuales de afrontamiento, ¿no? Lo que es en lugar de afectar al entorno laboral de forma que promueva comportamientos más saludables. Entonces nos dice la literatura que los factores pues están en el centro de trabajo para generar burnout, están en el centro de trabajo y el trabajador mm, no lo genera en su gran porcentaje, no lo genera, más bien el entorno está propiciando, como yo les decía, tiene todos estos elementos que son como un caldo de cultivo que hace que florezcan pues todas tanto pueden ser positivas o las conductas negativas. Entonces, pues nos dice que deben de enfocarse o reenfocarse estos programas de bienestar en todo el sistema. Eh, ¿Qué deben de trabajarse? Aquí están aspectos organizacionales, culturales, sociales y físicos para que tenga una mayor efectividad el programa de bienestar, sea efectivo, que genere bienestar sostenible y que sea sostenible, perdón, a largo plazo. Y aquí identificaron 5 puntos que deben de ser tomados dentro de cualquier programa, aparte de las esferas. 5 elementos que deben de tener estos programas de bienestar. Primero, ¿qué necesidad tiene mi persona? Segundo, comprometerse en absolutamente todos los niveles de la organización. No es autoridad, no es el superior, es todos los que formamos parte de la organización. Debe de existir un liderazgo fuerte y visible. eh, debe de existir un apoyo a la salud y el bienestar a nivel de alta dirección y de la junta directiva. A veces pues es los peros que la misma organización eh, diseña un programa de bienestar, pero pues no da las oportunidades para participar, por cualquiera que sea la situación. Y un enfoque en la capacidad de gestión que cuente con la capacidad para mejorar la salud y el bienestar personal. Se le toca a cada uno de los que integran la organización a manera personal. Y ya para concluir, bueno, no sin antes decirles, les vamos a aplicar nuevamente por ahí, eh, en coordinación con Laura, la líder del programa, pues nuevamente que nos hagan favor de contestar la encuesta del MBI. Ya viene en otro formato, pero esto es nada más a manera. Ahorita les voy a pasar la dirección. ¿Qué recomendaciones generales debe de haber para implementar programas de bienestar? Pues la dirección o quien genera el programa de bienestar debe proponer horarios flexibles en la promoción de actividades de bienestar laboral, que existan las menores barreras, ¿no?, entre la cuestión laboral y las actividades, realizar actividades de bienestar por sedes, multisede,
Insisto, esto pues ya lo dicen los artículos, ya han probado la efectividad de cada una de ellas, ¿no? No hay que centralizar en una sola sede, hay que generar un logotipo, ISO y logotipo que le quede claro al trabajador y que identifique qué es el programa de bienestar. eh, Crear una estrategia previa, de inscripción previa a los participantes y asegurar que asistan a las actividades. eh, sí limitar la capacidad de actividades eh, con la confirmación al evento, difundir por todos los canales los programas de bienestar y medir qué tanta eficiencia tienen estos programas de bienestar, qué tanto cambio en la organización están eh, generando dentro de la organización. Entonces, pues estas son indicaciones genéricas que les digo, pues ya tal vez las revisiones sistemáticas, los ensayos clínicos y todas las revisiones han hecho patente dentro de los programas de bienestar. Y que, pues, bueno, la organización y el sindicato, ustedes lo visualizan, pues, está haciendo esto esfuerzo de manera acertada para ir acercándonos a ese ideal de organización. Y pues bueno, con eso concluyo yo. Ahorita les paso eh, el link para que contesten nos hagan favor de contestar la encuesta y pues mm, un agradecimiento, un grato agradecimiento a todos los participantes y pues espero haya cumplido con el objetivo de la charla.